La noche caía con un silencio espeso cuando Alejandro Valverde detuvo su coche frente al cementerio antiguo, un lugar que evitaba desde niño. La lluvia había empezado sin aviso, fina y persistente, como si el cielo también quisiera esconderse. Alejandro, uno de los hombres más ricos del país, había aprendido a huir de los recuerdos, pero esa noche, algo lo obligó a frenar. Entre las sombras de los cipreses, vio una figura pequeña, encogida junto a una lápida. No era un espectro. Era una niña. Dormía abrazada a una fotografía, protegida apenas por una manta raída. Su cabello oscuro estaba empapado y su respiración temblaba con cada trueno lejano. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho, una sensación que no conocía bien y que su dinero nunca había podido comprar. Bajó del coche, cerró la puerta con cuidado, y avanzó entre las tumbas como si temiera despertarlas a todas. Niña, susurró, sin saber por qué hablaba tan bajo. ¿Estás bien? Ella no respondió. Se inclinó un poco más y entonces vio la foto. La luz del faro la iluminó lo suficiente para revelar un rostro que lo dejó sin aire. Sus rodillas flaquearon. El mundo, siempre tan firme bajo sus pies, se volvió frágil. La fotografía mostraba a una mujer joven, de sonrisa amplia, sosteniendo a un bebé. Alejandro reconoció esos ojos, esa curva en la boca, esa manera de mirar al futuro como si aún fuera posible. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Hacía 20 años que no lloraba. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una verdad olvidada. Sofía. La mujer a la que había amado antes de aprender a amar el poder, antes de confundir éxito con ausencia. Sofía, que se había marchado una madrugada sin ruido, dejando solo una nota que él nunca quiso entender. Sofía, a quien buscó tarde, cuando el orgullo ya había hecho su trabajo. La niña se movió, murmuró algo en sueños y apretó la foto contra el pecho. Alejandro retrocedió un paso, temblando. ¿Qué hacía una niña con la foto de Sofía? ¿Por qué dormía entre tumbas? Perdón, dijo, más para sí que para ella. Perdón. Ella abrió los ojos de golpe. Eran grandes, oscuros, atentos. No gritó. No se levantó. Solo lo miró con una calma que no correspondía a su edad. No se lleve la foto, dijo, con voz ronca. Es mía. No, no iba a hacerlo, respondió él, apresurado. Lo siento. ¿Estás sola? La niña dudó un segundo. Luego asintió. Aquí no molesto a nadie. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esto no es un lugar para dormir, dijo. Hace frío. Está lloviendo. Siempre llueve, respondió ella, encogiéndose un poco más. Pero aquí mi mamá no tiene miedo. La palabra lo atravesó como un relámpago. ¿Tu mamá? Preguntó. ¿Está aquí? La niña señaló la lápida junto a ella. Alejandro leyó el nombre con dificultad, como si las letras se movieran, Sofía Moreno. La fecha lo dejó sin fuerzas. Demasiado pronto. Demasiado injusto. Ella me dijo que si algún día me perdía, continuó la niña, la buscara aquí. ¿Qué me iba a encontrar? Alejandro se llevó la mano al rostro. El cemento frío bajo sus pies, la lluvia, la niña, todo parecía una escena mal escrita, imposible, cruel. ¿Cómo te llamas? Preguntó, con un hilo de voz. Lucía. Lucía. El nombre resonó en su memoria como un eco antiguo. Sofía había querido llamarla así. Él se había reído entonces, diciendo que sonaba a algo frágil. Ahora entendía cuánto se había equivocado. Lucía, repitió. Soy Alejandro. Ya sé, dijo ella. Él la miró, sorprendido. ¿Cómo? La niña levantó la foto y la giró un poco. Detrás, con letra cuidadosa, se leía un nombre completo. Alejandro Valverde. Sus manos temblaron. Mi mamá me habló de usted, dijo Lucía. Dijo que era bueno, pero que se había perdido. Alejandro cerró los ojos. La lluvia ya no le importaba. No deberías estar aquí, dijo.
¿Dónde está tu familia? No tengo, respondió ella. Me fui del lugar donde estaba. No me gustaba. Decían que era mejor que la calle, pero yo no podía dormir. Aquí sí. Alejandro se quitó el abrigo y se lo colocó con cuidado sobre los hombros pequeños de Lucía. Ella lo miró con desconfianza, pero no se apartó. ¿Vendrá mañana?, preguntó. Siempre vienen a buscarme. No, dijo él, con firmeza. No vendrá nadie. Eso dicen siempre. Alejandro respiró hondo. Yo no, respondió. Yo no digo cosas que no pienso cumplir. Lucía lo observó en silencio. Luego bajó la mirada hacia la foto, como buscando permiso. La apretó una vez más y, por primera vez, se levantó. Era más baja de lo que él había imaginado, más delgada, como si la vida le hubiera enseñado a ahorrar incluso en su propio cuerpo. ¿A dónde vamos?, preguntó. Alejandro miró alrededor, el cementerio, las luces lejanas de la ciudad, su coche negro brillando bajo la lluvia. A un lugar seco, dijo. Y caliente. Dio un paso hacia el coche, pero se detuvo cuando sintió que Lucía no lo seguía. Se volvió. Ella seguía frente a la lápida, inmóvil. Tengo que despedirme, dijo. Alejandro asintió. La observó arrodillarse, acomodar la manta, tocar la piedra con cuidado. No escuchó lo que susurró, pero vio cómo sus labios temblaban. Cuando se levantó, tenía los ojos brillantes, pero la espalda recta. Caminaron juntos entre las tumbas. El sonido de sus pasos se mezcló con la lluvia. Al llegar al coche, Alejandro abrió la puerta y la ayudó a subir. Lucía se sentó, abrazando la foto, mirando todo como si fuera prestado. ¿Usted la quería mucho?, preguntó de pronto. Alejandro apretó el volante. Más de lo que supe decirle, respondió. Menos de lo que merecía. Lucía asintió, como si entendiera demasiado bien. El motor arrancó. El cementerio quedó atrás, pero el peso de esa noche apenas comenzaba. Alejandro sintió que algo se reordenaba dentro de él, como piezas que llevaban años esperando encajar. Miró de reojo a Lucía, que observaba la ciudad con ojos atentos, y se preguntó cuántas verdades más dormían en silencio, esperando ser despertadas, cuántas promesas no dichas aún podían cambiarlo todo si se atrevía a cumplirlas, porque mientras el coche avanzaba bajo la lluvia, Alejandro no sabía todavía que aquella fotografía no era el único secreto que Lucía guardaba, ni que el pasado que creía enterrado estaba a punto de reclamarle algo que ni todo su dinero podría devolver. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico mientras la ciudad se desplegaba ante ellos, luminosa e indiferente. Lucía apoyó la frente en el vidrio, siguiendo con el dedo las gotas que corrían hacia abajo como carreras silenciosas. Alejandro condujo sin hablar, con el corazón golpeándole las costillas. Cada semáforo parecía una pregunta, cada esquina, una respuesta que no se atrevía a formular. ¿Vive lejos?, preguntó ella al fin, sin girarse. No, respondió. Lo suficiente. La frase quedó suspendida entre ambos. Alejandro pensó en su casa, grande, ordenada, llena de objetos caros y silencios antiguos. Pensó en la habitación que nunca había usado, en la cuna que Sofía había mirado una vez en una tienda y que él había considerado una compra innecesaria. Tragó saliva. Al llegar, el guardia de la entrada levantó la vista, sorprendido por la hora y por la pasajera. Alejandro bajó la ventanilla. Está conmigo, dijo simplemente. La barrera se abrió. La casa los recibió con luces suaves y un eco que amplificaba cada paso. Lucía entró despacio, como si temiera romper algo invisible. Se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías enmarcadas, premios, inauguraciones, sonrisas ensayadas. Aquí no sale mi mamá, dijo. No, admitió Alejandro. Nunca quiso. Lucía no preguntó más. Dejó los zapatos mojados junto a la puerta y siguió a Alejandro hasta la cocina. Él puso agua a hervir, buscó una taza que no usaba y la llenó de chocolate caliente. Se la tendió con cuidado. Ella la tomó con ambas manos y bebió un sorbo pequeño, como si probara un recuerdo. Está bueno, dijo.
Me alegra. Alejandro la observó. Había aprendido a leer balances, rostros en negociaciones, silencios en juntas directivas, pero no sabía cómo leer a una niña que había dormido entre tumbas. Se inclinó un poco. ¿Cuánto tiempo llevabas allí? Lucía encogió los hombros. No sé. Los días se parecen. A veces vienen personas, ponen flores, lloran. Yo me quedo quieta. Y nadie. Algunos me miran raro, respondió. Otros me dicen que me vaya. Yo me voy y vuelvo. Alejandro apretó los labios. Se levantó y fue por una toalla seca, una sudadera grande. Se la ofreció. Lucía dudó, pero aceptó. Puedes ducharte, dijo. Hay agua caliente. Ella lo miró con una seriedad que lo desarmó. ¿Y si me voy después? La pregunta era una trampa y una súplica. No tienes que decidir ahora, respondió. Descansa. Lucía asintió. Caminó por el pasillo, contando puertas. Se detuvo frente a una habitación pequeña, con una ventana que daba al jardín. ¿Puedo dormir aquí? Claro. Mientras ella se duchaba, Alejandro se quedó en la sala, mirando el reloj sin verlo. Pensó en Sofía, en su risa, en la última discusión, en la carta que había guardado sin abrir durante años. La buscó en un cajón, la sacó con manos torpes y la leyó por primera vez. No había reproches, solo una promesa: algún día, cuando estés listo para escuchar, sabrás dónde encontrarme. Alejandro cerró los ojos. Lucía regresó con el cabello húmedo, envuelta en la sudadera. Se sentó en la cama y acomodó la foto sobre la mesita de noche, como un ritual. Buenas noches, dijo. Buenas noches, respondió él desde la puerta. Al apagar la luz, Alejandro se quedó allí un segundo más, escuchando su respiración regular. Se fue a su cuarto, pero no durmió. El amanecer lo encontró sentado, con la carta en las manos y una decisión formándose como una marea lenta. A la mañana siguiente, el olor a pan tostado llenó la cocina. Lucía apareció descalza, con cautela. ¿Soñó? Preguntó Alejandro, sirviendo jugo. Sí, respondió ella. Soñé que mi mamá estaba sentada aquí. Alejandro dejó el vaso. ¿Y qué decía? Que no tuviera miedo. Comieron en silencio. Luego, Alejandro llamó a alguien. Habló bajo, con palabras firmes. Colgó y se volvió hacia Lucía. Vamos a salir un rato, dijo. Hay cosas que quiero mostrarte. El coche los llevó a un edificio antiguo, de ladrillos claros. Un archivo. Alejandro caminó con seguridad, pidió una carpeta. Lucía lo siguió, aferrada a la foto. ¿Qué es esto?, preguntó. Respuestas, dijo él. Sentados frente a una mesa, Alejandro abrió documentos, fechas, firmas. Lucía observaba, leyendo solo lo necesario. De pronto, frunció el ceño. Aquí dice otro nombre, señaló. Alejandro se inclinó. Sintió el frío recorrerle la espalda. Eso no puede ser, murmuró. La mujer del archivo carraspeó. Hubo una corrección, explicó. Un error administrativo. Alejandro pidió más papeles. Las piezas no encajaban. Una adopción temporal, un traslado, un expediente incompleto. Lucía apretó la foto. Mi mamá decía que la verdad se esconde donde menos miran, dijo. Salieron con el cielo encapotado. Alejandro caminaba rápido, pensando, calculando, recordando. Se detuvo en seco. Lucía, dijo. ¿Alguna vez alguien vino a buscarte por otro nombre? Ella tardó en responder. Una vez, dijo al fin. Me llamaron y no fui. Tenía miedo. ¿De qué? De olvidar, respondió. Si me iba, sentía que la perdía. Alejandro se agachó frente a ella, a la altura de sus ojos. No la vas a perder, dijo. Te lo prometo. Lucía lo miró, evaluándolo con la precisión de quien ha aprendido a no creer fácilmente.
Asintió despacio. De regreso a casa, Alejandro recibió una llamada. Su rostro cambió. ¿Quién es?, preguntó Lucía. Alguien que dice conocerte, respondió. Alguien del pasado. Lucía miró por la ventana, el reflejo de su rostro superpuesto a la ciudad. El pasado siempre vuelve, dijo. Mi mamá lo decía. Alejandro estacionó frente a la casa y apagó el motor. El silencio se espesó. Sea quien sea, dijo él, no tomaremos decisiones hoy. Lucía bajó del coche y se quedó mirando el jardín, los árboles, la puerta abierta. Entonces está bien, respondió. Hoy me quedo. Alejandro la siguió, con el corazón dividido entre el alivio y la certeza de que aquel era solo el comienzo, porque mientras cruzaban el umbral, una pregunta sin respuesta seguía creciendo entre ellos, y en algún lugar, alguien más guardaba una versión distinta de la historia, lista para irrumpir y cambiarlo todo cuando menos lo esperaran. La tarde se deslizó lenta, como si el tiempo hubiera decidido observarlos con curiosidad. Lucía se sentó en el suelo del jardín, tocando la tierra húmeda con las yemas de los dedos. Alejandro la miraba desde la terraza, con una taza de café que se había enfriado sin que él lo notara. Había pasado la vida controlando escenarios, anticipando movimientos, ahora, cada gesto de la niña le parecía un territorio nuevo y delicado. Aquí huele distinto, dijo Lucía sin levantar la vista. No huele a despedida. Alejandro tragó saliva. Es un buen lugar para quedarse un rato. Ella asintió, arrancó una pequeña hoja y la guardó en el bolsillo de la sudadera, como si coleccionara pruebas de que aquel día había existido. Entraron a la casa cuando el cielo empezó a oscurecer. Alejandro encendió algunas luces, Lucía se detuvo frente a un piano cubierto por una tela. ¿Toca?, preguntó. Hace años que no, respondió él. Levantó la tela y presionó una tecla. El sonido fue torpe, desajustado, pero llenó el aire de algo vivo. Lucía sonrió apenas. Mi mamá cantaba, dijo. Cantaba bajito para que no se fuera la noche. Alejandro cerró los ojos un instante. Recordó esa voz, la forma en que Sofía tarareaba mientras cocinaba, mientras ordenaba, mientras soñaba. Se sentó al piano y, con dedos inseguros, intentó seguir una melodía incompleta. Lucía se acercó, apoyó el oído en la madera. Esa, susurró. Esa es. No terminaron la canción. El teléfono vibró en la mesa. Alejandro lo ignoró una vez, dos. A la tercera, Lucía levantó la mirada. A veces es mejor saber, dijo. Alejandro atendió. Escuchó en silencio, el rostro endureciéndose poco a poco. Colgó y se quedó de pie, como si el suelo se hubiera movido. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. La persona que llamó, empezó, dice tener documentos. Dice que tú no te llamas Lucía. Lucía no se sobresaltó. Se sentó en el sofá y abrazó la foto. Yo me llamo como mi mamá me llama, dijo. Lo demás cambia. Alejandro se sentó frente a ella. Quiere verte, dijo. Mañana. ¿Y usted? Yo estaré contigo. La noche los encontró cenando algo simple. Lucía comía despacio, atenta a cada sonido. De pronto, se detuvo. Si me voy, dijo, ¿me va a olvidar? La pregunta cayó pesada. No, respondió Alejandro, sin dudar. Eso no vuelve a pasar. Ella lo miró largo rato, como midiendo el peso de esa promesa. Luego asintió y terminó de comer. Más tarde, Alejandro la acompañó a su habitación. Lucía colocó la foto en el mismo lugar y se metió en la cama. ¿Puede quedarse un momento?, pidió. Alejandro se sentó en la silla, cerca. El silencio se volvió cómodo. Lucía habló con voz baja. Mi mamá decía que hay personas que llegan tarde, pero llegan, dijo. Que no hay que cerrar la puerta del todo. Tenía razón, murmuró él. Cuando la respiración de Lucía se hizo profunda, Alejandro salió y se quedó en el pasillo. Caminó hasta su despacho y abrió un cajón que no tocaba desde hacía años.
Sacó un álbum de fotos. Allí estaba Sofía, joven, luminosa, con la mano sobre su vientre. En una esquina, una nota, para cuando estés listo. Alejandro apretó los labios. A la mañana siguiente, un coche se detuvo frente a la casa. Una mujer bajó, elegante, con un gesto contenido. Alejandro la reconoció de inmediato. El pasado tenía muchas formas, y esa era una de ellas. Alejandro, dijo ella. Ha pasado mucho tiempo. Clara, respondió él. Demasiado. Lucía observaba desde la escalera, invisible. Clara respiró hondo. Vengo por la niña, dijo. Por mi sobrina. Alejandro sintió que el aire se espesaba. Eso tendremos que aclararlo, respondió. Clara mostró papeles, explicó fechas, hospitales, decisiones tomadas en ausencia. Alejandro escuchaba, pero su mirada buscaba a Lucía. La niña bajó despacio los escalones. Ella es mi tía, dijo Lucía. Me dejó. Clara cerró los ojos un segundo. No sabía cómo cuidarte, susurró. Pensé que sería temporal. Fue largo, dijo Lucía. El silencio pesó. Alejandro habló. No habrá decisiones apresuradas, dijo. Lucía se queda aquí por ahora. Clara lo miró con una mezcla de alivio y desafío. Esto no termina aquí, dijo. Hay cosas que debes saber. Siempre las hay, respondió Alejandro. Clara se fue, dejando una estela de preguntas. Lucía se sentó en el sofá. ¿Me van a llevar?, preguntó. No hoy, dijo Alejandro. Hoy no. Lucía apoyó la cabeza en el respaldo. Entonces está bien. Pasaron los días. Alejandro reorganizó su agenda, canceló viajes. Lucía empezó a dejar pequeños rastros, un dibujo en la nevera, una planta regada de más, risas breves que aparecían y desaparecían. Una tarde, Alejandro la encontró mirando un cuadro antiguo. ¿Quién es?, preguntó ella. Mi padre, respondió. ¿Era bueno? Alejandro dudó. A su manera. Lucía asintió. Las personas son buenas a ratos, dijo. A veces se cansan. Esa noche, Alejandro recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía distinta, Sofía, mayor, cansada, con Lucía de la mano, frente a una casa que él no conocía. Detrás, una dirección. Y una frase: la verdad no vive en un solo lugar. Alejandro cerró el puño. Miró hacia la habitación de Lucía, la puerta entreabierta, la luz encendida. Sintió que el tiempo volvía a tensarse, que algo se acercaba con pasos inevitables. Guardó la foto en el bolsillo y se dirigió hacia ella, sabiendo que cada respuesta traería nuevas preguntas, y que el camino que se abría ante ambos no tenía un final claro, solo la promesa incierta de que, esta vez, no pensaba darse la vuelta. Alejandro no durmió esa noche. La fotografía ardía en su bolsillo como una verdad impaciente. Al amanecer, preparó una mochila pequeña y llamó a Lucía. Ella apareció en la puerta, ya vestida, con la foto de su madre apretada contra el pecho. ¿Vamos a verla?, preguntó, sin miedo. Vamos a entender, respondió él. El viaje fue largo. La carretera se estrechó, el paisaje cambió, y la ciudad quedó atrás como una promesa incumplida. Llegaron a una casa modesta, rodeada de árboles viejos. Alejandro sintió un temblor en las manos al tocar la puerta. Nadie respondió al principio. Luego, un vecino salió y los miró con curiosidad. ¿Buscan a Sofía?, preguntó. Llegaron tarde. El golpe fue seco. El hombre explicó que Sofía había vivido allí los últimos años, que trabajaba en silencio, que cuidaba de su hija con una devoción tranquila. Que enfermó y no quiso molestar a nadie. Que dejó una caja con instrucciones. La caja estaba en la casa. Dentro, cartas ordenadas por fechas, recibos, dibujos de Lucía, y una última nota con letra temblorosa. Alejandro la leyó en voz alta, con la voz rota. Sofía no le reprochaba nada.
Le agradecía el amor que había sido y le pedía que cuidara lo que ella no podría. Decía que la verdad no necesitaba ruido, solo un corazón dispuesto. Lucía escuchó sin llorar. Tomó un dibujo, dos figuras de la mano bajo un sol torcido. Ese es usted, dijo. Ella me lo dibujaba así para que no lo olvidara. Alejandro se arrodilló y la abrazó. Por primera vez, Lucía lloró. Lloró sin prisa, como quien suelta un peso antiguo. Alejandro sintió que algo se acomodaba en su pecho, una pieza que siempre había faltado. Regresaron a casa con la caja y un silencio distinto. Días después, Clara volvió, esta vez sin papeles ni discursos. Se sentó frente a Lucía. No supe quedarme, admitió. Si quieres irte conmigo, lo entenderé. Lucía miró a Alejandro, luego la foto, luego la ventana abierta. Quiero quedarme, dijo. Pero no quiero perderte. Clara asintió, con los ojos húmedos. No me perderás. El proceso fue largo y cuidadoso. Hubo entrevistas, firmas, dudas. Alejandro aprendió a esperar, a escuchar. Vendió propiedades que ya no necesitaba, transformó su casa en un lugar vivo. Lucía llenó los pasillos de preguntas, de risas repentinas, de canciones bajitas para que la noche no se fuera. Alejandro volvió a tocar el piano, torpe y honesto. La melodía, esta vez, se quedó. Un año después, regresaron al cementerio. La lápida estaba limpia, rodeada de flores nuevas. Lucía colocó una hoja seca y sonrió. No tengo miedo, dijo. Ella sabe. Alejandro tomó su mano. Yo también. El viento movió los cipreses. Alejandro sintió la presencia de Sofía no como una herida, sino como un hilo que lo sostenía. Comprendió que el perdón no era olvidar, sino quedarse. Que llegar tarde no cancelaba el amor, si se tenía el valor de sostenerlo. Al alejarse, Lucía miró atrás una última vez. Gracias, susurró. Alejandro no supo a quién iba dirigida la palabra. Tal vez a Sofía. Tal vez a la vida. Tal vez a ambos. Caminó con Lucía hacia la luz de la tarde, sabiendo que el futuro no sería perfecto, pero sí verdadero. Y en ese paso compartido, en esa mano pequeña aferrada a la suya, entendió que algunas historias no se salvan por lo que se gana, sino por lo que se decide no perder jamás.